trabajar en moda era o a lo mejor ser periodista o ser diseñadora o tener una tienda. Sí. Full stop, ¿no? O sea, nada más eso. Empiezo a trabajar en Vogue US, me dan el trabajo y me acuerdo que mi jefa en ese entonces, Wendy Hirschberg, me enseña mi currículum con una nota de Ana que dice, Wendy, please see me AW. ¿Cómo llega una niña mexicana del Paso a quererse venir a trabajar en Nueva York? ¿Cómo saltas esas inseguridades al día de hoy? Si te sientan en una segunda fila y todas las otras editoras de Vogue están en la primera, dices, no, espérame, ¿por qué? 2 preguntas para cerrar, Carla, y que también mucha gente me las hacía. Es, ¿le reporta a Anna Wintour? Comenzamos esta segunda temporada de Apuntes en Latinos con una invitada de honor. No les voy a decir mucho, solo les voy a decir que, desde mi punto de vista, y conforme con la gente que iba platicando de que la iba a tener aquí en la mesa, todo el mundo me decía, tiene el mejor trabajo del mundo, quiero su trabajo, tiene el mejor trabajo del mundo. Yo creo que tiene también uno de los mejores trabajos del mundo. Desde 2016 es directora editorial de Vogue México y Latinoamérica. Estudió marketing y administración de empresas en la Universidad de Arizona. Ella es mexicoamericana, de papás mexicanos, de papás de San Luis Potosí. Tuvo un paso por El Paso, literalmente, otro paso también por Orlando, por Nueva York. También trabajó como directora de moda de la revista T del New York Times, así que no necesita más presentación. Está con nosotros Carla Martínez de Salas. Carla, gracias por estar con nosotros. Qué honor y qué placer tenerte aquí. Me lo estaba saboreando desde hace mucho y me urgía que empezara esta segunda temporada del podcast aquí en Latinos. Gracias por venir. Gracias a ti, Claudio, por la invitación. ¿Consideras que tienes uno de los mejores trabajos del mundo que muchísimas personas quisieran? Sí, la verdad sí. O sea, fue mi trabajo de mis sueños. Ajá. Desde que descubrí el mundo editorial, creo que todo el mundo dice, me encantaría trabajar en Vogue y me encanta porque cuando empecé mi carrera en Estados Unidos y la verdad es que como que yo decía, llegué a ser directora y decía, pero editor-in-chief es como otro paso y pues yo la verdad es que no había ni una mexicana, americana a cargo de una revista. Todo el mundo era pues europeo, americano y me acuerdo algo que dijo una editora de New York Times, me dijo, yo no me veía reflejada tampoco, yo no parecía una editora de Condé Nast, yo no parecía una editora de los otros grupos y pues para mí fue, cuando me vine a México en 2015 todo el mundo me decía, vas a regresar a México, you're going back to Mexico. Y yo, pues El Paso no es México y yo crecí en El Paso. Sí. Pero me dijo un amigo, un diseñador que se llama Lázaro Hernández, que es el diseñador de Provenza Schooler, me dijo, te vas a ir a México y vas a ser la editora de Vogue, ¿no? Y yo, en mis sueños sí. Y al año ese sueño se hizo realidad. Te cayó sí. En el 2016. ¿Qué hace para la gente que no sabe? Porque tú sabes, Latinos también es una plataforma de mucho periodismo, de mucho medio, no tanto de temas de moda ni de actualidad, pero ¿qué hace una directora editorial de la revista más importante que existe en este planeta, en México y en América Latina en cuanto a moda se refiere? Uy, pues creo que ha cambiado muchísimo. Yo empecé a trabajar en moda en 2020. No, 2000. ¿De qué hablo? Llevo 20 años, 25 años. Empecé mi carrera en el 2000 en Nueva York, no, en París, y luego en el 2001 me fui a vivir a Nueva York. Y me acuerdo haber trabajado en una revista que se llama Mademoiselle y luego me fui a Elle y luego de ahí me hablaron a Vogue US y en 2001 empecé en Vogue US y yo veía pues a Anna Wintour, todo el mundo que trabajaba ahí se tenía que entrevistar con ella, pero el trabajo pues sí era diferente, no habían estas plataformas enormes digitales en las que tenemos ahorita, empezaba el internet, ¿no? O sea, Vogue.com, Style.com. Pero era exclusivo la revista. Era exclusivo la revista, ¿no? O sea, empezaba el Met Gala a hacer un evento, pues siempre ha sido un evento grande, que empezó Diana Vreeland a trabajar en la moda pero creo que para mí, yo veía a Ana y veía que ella físicamente editaba una revista. Al final del día le llevaban la revista en la noche de book, le decían. Sus asistentes se la llevaban a su casa y ella editaba los artículos, la actualizaban todos los días para que ella viera todo lo que estaba entrando. Y ahorita ese trabajo, pues lo estamos haciendo en línea, en diferentes citas. Ahorita Vogue también acaba de empezar un podcast. Entonces, pues la verdad es que estamos hablando mucho de moda, de cultura en las
múltiples plataformas que tenemos. Ya no es solo tenemos un cierre una vez al mes, que sí lo tenemos. Eso para lo físico, para lo impreso. Pero todos los días estamos subiendo contenido en línea. Una vez a la semana estamos sacando el podcast. Es editar pues desde eventos hasta la parte digital, hasta la parte de redes sociales, ¿no? Redes sociales personales ya, porque cada uno de nosotros estamos comunicando diario con nuestra comunidad. Entonces, pues es un trabajo de no parar de 24 horas al día. ¿Tienes una junta editorial en el día, a lo largo del día, todos los días, una vez a la semana? Todos los días. ¿Cada 15 días para cerrar la revista? No. Todos los días tenemos una junta editorial con el equipo, tanto digital como print. Sí. La verdad es que todos trabajamos un poquito de todo, pero sí tenemos 5 editores dedicados solo a digital. Porque, pues, como sabes, es un trabajo de no parar. Tenemos a alguien de fin de semana, porque ya ves, algo pasa el sábado y tienes que responder inmediatamente. Claro. Creo que, como bien sabes tú, o sea, el trabajo en este medio es constante. No es de 9 a 5, es de... Me acuerdo que una de las niñas que trabajaba en la oficina decía, lo único que pido es que Karl Lagerfeld no se muera el fin de semana de vivo. Y creo que no se murió en fin de semana, ¿no? Si no me equivoco. Ya ni me acuerdo qué día fue, pero era contenido, es siempre estar como al tanto de lo que está pasando, pues, no solo en la moda, sino si Taylor Swift sale de su concierto de Miami de ayer con una falda, por qué, si se aparece en el partido en el Super Bowl, con quién se aparece, qué trae puesto, ¿no? Entonces, creo que todo lo que nos rodea en la cultura, ya sea México y Latinoamérica, como en la cultura pop de Estados Unidos, es algo que es súper relevante para nuestra audiencia. A mí me interesa mucho porque me acuerdo hace 8 años que me venía a vivir a México, le decía a mi esposo, todo el día están hablando de Estados Unidos. Me dice, es que pues estamos pegados. Entonces, como que todo lo que pasa, o sea, haz de cuenta que es como el mismo universo. Sí, una rama. Sí, ¿no? Exacto. Oye, parecería obvia la pregunta y parte central de por qué te quise invitar, Carla, es porque desde que sigo tu trabajo desde hace muchos años a través de tus redes sociales y como una mexicana destacada, he considerado que haces periodismo. ¿Tú consideras que haces un tipo de periodismo todos los días? O sea, considero que sí, creo que no como ustedes, o sea, no es algo que yo no empecé a trabajar en periodismo, de hecho empecé en este lado, en las revistas, que era como market editor, ¿no? Estudiábamos las tendencias de lo que estábamos literal en el mercado, yendo a citas, conociendo a diseñadores, viendo como qué tendencias íbamos a hablar. Entonces, como que esa es la parte que a mí me apasionaba más. Sí. Y la parte del periodismo, así tal cual, de estar correteando las historias, no como un periodista de algún periódico, no, pero a través de mi equipo, a través de lo que estamos haciendo, de esa manera sí. O sea, sí estamos viendo qué historias hay, cómo lo vamos a cubrir, porque al final creo que Vogue tiene una responsabilidad de hablar de, como decía, no solo de moda, sino de lo que está pasando a nuestro alrededor culturalmente y cómo influencia nuestras vidas, ¿no? De estilo. O sea, creo que cuando hablamos de estilo es mucho más de la moda, ¿no? Es de la gastronomía, del diseño, de todo lo que nos rodea y de cómo vivimos, ¿no? Y eso lo aprendí cuando trabajé en New York Times, que literal, me acuerdo el primer día que estaba rodeada en mi, ¿cómo se llama? Como cuando el primer día de trabajo que tienes como tu orientation, que estaba Michael Barbaro, este chavo que ahora lleva el Daily, y todos los periodistas súper intensos de que uno se iba a ir a City Hall a investigar esto. Y yo así, pues eso no es lo que hago yo, pero me acuerdo como en ese momento empezar a pensar en mi trabajo de una forma más periodística, pero no como la trayectoria de un periodista que está cubriendo pues un caso. Claro, pero incluye investigación, averiguación, reporteo, también entrevistas. Es decir, hay muchos ángulos del periodismo, digamos que el hard, ¿no? El periodismo duro, que se aplican también en el de ustedes y que convergen ahí, ¿no? Sí, exactamente. Sí. O sea, todo como... Pero ahorita yo estoy como bien trabajando con esos periodistas y estamos diciendo, ok, vamos a cubrir esto. O, por ejemplo, para nuestra
edición de aniversario hicimos un reportaje increíble sobre Marta Minujín, que fue una de las protégés junto con Andy Warhol del mundo pop. Es una mujer argentina. O sea, como que toda esa investigación, o sea, como que la asigno a diferentes editores que trabajan conmigo y ellos salen y dicen, bueno, esa va a ser la investigación. Sí. Entonces creo que me encanta porque puedo ver diferentes tipos de periodismo, de moda, de cultura, de música, Claro. de radio. Entonces, como que a mí me interesa mucho como ver como el big picture, podrías decir. Oye, Carla, hay un dicho que es muy famoso que dice que antes de estar de moda, está en Vogue. ¿A qué le atribuyes tú este éxito de la revista, una revista que empieza en 1892 en Estados Unidos y que desde hace 25 años funciona en México y que sigue siendo la revista para esta clase de temas? Bueno, pues a mí me encanta ese dicho, before it's in fashion, it's in Vogue. Y antes de estar de moda está en Vogue, porque me acuerdo ser asistente en Vogue US y ir a mi oficina, que en ese entonces era en Times Square y pasaban los camiones. Ajá. Y yo decía, algún día como que o trabajaban con Denas, voy a trabajar ahí. Cuando me hablaron, yo emocionadísima, Sí. pero creo que viene mucho más de tipo el mundo, los jeans, que estén de moda unos jeans, ¿no? O sea, por ejemplo, un ejemplo perfecto es Yalitza, ¿no? Ajá. Hace 5 años la pusimos en la portada de enero 2019. Sí. Y yo entraba en pánico porque decía, va a ir a una fiesta y la van a poner en Hola o no sé, van a poner una foto de paparazzi antes de que salga en nuestra portada. Sí. Y como que nadie la había sacado hasta que la sacó Chilango, creo, pero obviamente pues no fue un boom como cuando salió en Vogue, ¿no? Que sale esta revista y empieza todo el mundo de que quién es esta Yalitza en la portada de Sí. Vogue, o sea, ¿por qué esta película? Y siento que hubo un antes y un después en mi carrera, en la revista, con Yalitza, ¿no? O sea, de que le dimos esta gran plataforma a la primera mujer indígena a ser parte de esta revista. Entonces, que además, déjame ahí hacer una pausa para reconocerte el mérito que tuviste al empeñarte al decir, va porque va. Porque más o menos ahí como que la cosa andaba trastabillando, según lo que he escuchado en otras entrevistas tuyas, como que te decían, pues nadie la conoce y como ¿por qué la vamos a poner? Y tú dijiste, viene un artículo de la película y hay que mantenerla a ella va a ser mi portada, te sostuviste. sí, o sea, 100% para mí fue, me acuerdo que la persona a quien la reportaba en ese entonces me dijo, ¿cuál es tu plan B? Y yo, no hay plan B. O sea, esta es la portada y para mí fue muy importante porque me la presentaron y como que al principio dije, ¿cómo voy a poner a una desconocida en la portada de Vogue? O sea, necesitaba tener algo. En ese entonces estábamos como súper de ¿cuántos followers en Instagram tiene? Sí. ¿Qué nos va a traer de KPIs? ¿Alguien va a querer ir al artículo? Y pues cuando pones a alguien que todavía no, pues nadie la conoce, pues es más difícil Sí. que vayan a tu sitio, que vayan. Y fue todo lo contrario. O sea, me acuerdo lo que fue después de poner ahí en la revista. O sea, salió la única cosa que siempre me arrepiento es que no salió en la edición de la TAM. Y salió solo en México. Salió solo en México. Ajá. Y eso lo hicimos porque sentimos que a veces como estamos en México, Sí. para Latinoamérica, como que la gente piensa, la revista está muy centrada en México y pues obviamente queremos que sea más Latinoamérica. Ahora, eso te abrió en temas de no solo internamente en Vogue, sino exteriormente a que se pudieran abrir esas revistas, esas portadas para, por ejemplo, indígenas de otros países, no solo de México, Estados Unidos, Argentina, Perú, Australia. ¿Cómo fue ese proceso que el sostenerte en este tema de pongo a Yalitza se abrió internamente en Vogue? O sea, creo que para mí, en lo personal y en Vogue México y Latinoamérica, no hubo vuelta atrás, porque vimos el entusiasmo y los comentarios y que ya urgía un cambio en la industria de la moda, en la industria de la belleza.
¿cuántos de nosotros no veíamos telenovelas que siempre era como la protagonista, una güera de ojo azul, pero en las campañas de belleza, pero en las campañas de moda, como que siento que después de eso hubo un cambio, decir, hay que haber una representación más importante y hay que poner mujeres de diferentes pieles en las portadas, en cuerpos, ¿no? Exacto. Entonces creo que le abrió muchas puertas a no solo modelos, pero también a diferentes actrices. Unos años después sacamos a Quanah Chasing Horse, que es una modelo indígena de Estados Unidos, y esa fue su primer portada. Y luego ahorita ya ha salido pues en varias revistas, en varias campañas, y vi algo interesante, que hubo un desfile muy grande la semana pasada en Nueva York y dijo, Quanah puso, no puede ser que no hubo una modelo indígena en la pasarela. Y sí es cierto, pero yo creo que esa portada y todo lo que hicimos después abrió muchos caminos y como que hubo un cambio en la moda en general. Al menos yo la sentí aquí en México y yo la sentí en Vogue. Y se sigue notando al día de hoy, te lo puedo decir, yo creo que como externo, en lo que eso influyó y lo que echaste a andar con eso. Desde afuera, Carla, da la apariencia, tú dime, de que aparentemente es una industria que está dominada por las mujeres. Pero ¿pasa lo mismo en los puestos directivos? Es decir, ¿la gente que realmente toma la decisión en la industria de la moda también son mujeres o falta mucho camino por recorrer? ¿Cómo estamos ahí? Yo creo que falta mucho camino por recorrer. Yo tuve la gran suerte y privilegio de trabajar en estas grandes revistas, Vogue US, todas mis jefas eran mujeres. O sea, había un hombre ahí de repente como director creativo, pero pues qué mejor ejemplo. Anna Wintour lleva más de 30 años. Claro. Y todas mis jefas fueron mujeres. Después en New York Times sí tuve un jefe hombre. Aquí tuve también, llegando la directora era mujer, ahora es un hombre. Pero creo que en las casas tipo grandes sí faltan más mujeres. En los puestos de directores creativos sí, o sea, falta más mujer, y también obviamente en los puestos grandes. Ahorita, por ejemplo, vamos a tener un evento en Miami que se llama Vogue Leaders y va a venir Vera Capecci, que es la presidenta de Balenciaga, Estados Unidos. Y en Kering, por ejemplo, hay muchísimas. Francesca Bellottini, creo que se llama, es pues presidenta del grupo y es mujer, pero no todas las compañías son así, y creo que sí hay mucho trabajo por hacer. Creo que aquí en México pues es importante seguir luchando por estos espacios, no solo como diseñadora, sino, como bien dices, ¿no? En mesas directivas, en las altas direcciones, ¿no? Creo que hace falta, pero también en Europa y en Estados Unidos. Tenemos que seguir trabajando en eso, en mi opinión. Quiero hacer un recorrido por tu historia personal, el cómo empezaste. Es decir, esta Carla que estaba en El Paso, que muy joven se mueve también a Orlando y que luego después regresa a Nueva York. Y veía yo un par de cosas con las que además me identificaba contigo. Una me encantó, el dicho ese que tenía tu papá y que te dijo algún día de vas a comer muy mal antes de comer muy bien. Esta niña mexicana, estadounidense, que llega y se apodera de la industria de un medio como Vogue, ¿cómo empezó y qué tenía en la cabeza desde su casa? ¿Qué le decían sus papás? ¿Puedes, no puedes? ¿Te dejaron estudiar lo que querías? ¿Te encontraste con las posibilidades de que te impulsaran, de que te apoyaran? ¿No se podía económicamente? ¿Cómo fue ese camino de Carla? Bueno, pues nacimos, mis papás se fueron a vivir a Orlando. Mi mamá es de la Huasteca Potosina, de un pueblito cerca de Ciudad Valles, y mi papá era de San Luis Potosí. Y mi papá quería ser doctor, soñó en irse a Estados Unidos, se va a hacer su residencia, nacimos mi hermana y yo, ya. Eso, para no hacerte el cuento tan largo, somos 4 hermanos, nos fuimos a vivir al Paso en los 80s, y yo desde chiquita sabía que me encantaba la moda. Es súper cliché y todo el mundo me decía, primero pensé que quería ser abogada, pero después como que encontré este camino con la moda, y
me encantaba como cuando me compraban un par de zapatos. No, somos 4 hermanos y pues no nos daban todo, o sea, para nada. Mi mamá no es como, le encantaba ver la moda en las revistas. Ella siempre me traía Vanidades, cruzaba la frontera para comprar sus Vanidades y la Ola. Y como que ella, como que en mí, siempre me decía, mira estos outfits y mira esta ropa, pero ella no es gran consumidora de moda. Y digo, creaste un monstruo a través de una niña que no quería ni ensuciar sus zapatos, ¿no? Exacto, sí. Y me fui a estudiar a Arizona y me acuerdo, una amiga un año me dijo, ay, yo me voy a ir a trabajar a Nicole Miller, que mi mamá me consiguió un internship en Nueva York. Y yo, ¿cómo? ¿Y yo qué voy a hacer todo el verano? Entonces empecé a hablar a revistas, me aceptan hacer un internship en Nueva York en ese verano. Me voy con mi mejor amiga, Audrey. Nosotros vamos a vivir en un departamento horroroso, en una calle hermosa. El de Madison. En la 80 y Madison había ratones. Ahora, es una super zona en Nueva York. Oh, divina. Es una zona, es la zona en Nueva York. Y ahí me acuerdo, tengo una anécdota interesante. Había un deli que se llama EAT, Eat, a una cuadra. Y es cuando descubrí que ya no estaban en El Paso los precios. O sea, me acuerdo que el pan costaba $7 y decíamos, $7 un pan, no puede ser. Era un mundo, ¿no? O sea, otro mundo. Pero en ese internship me abrió muchísimo los ojos a ver qué tan grande es la industria de la moda. Porque creciendo en El Paso, que no es capital de moda, pues mis papás, o sea, en su cabeza, trabajar en moda era o a lo mejor ser periodista o ser diseñadora o tener una tienda. Sí. Full stop, ¿no? O sea, nada más eso. Y como que ahí descubrí que hay relaciones públicas, que hay ventas y que hay tantas posiciones. Y que hay una industria enorme que alimenta tantos trabajos y hay, o sea, desde que pone el botón hasta que acaba. O sea, hay una multitud de trabajos y lo que es Nueva York para la industria de la moda. Entonces, me acuerdo, entró una editora de W y me dijeron, Carla, ¿le puedes ayudar que viene a escoger unos vestidos rojos para un shooting? Y yo, haz de cuenta que se pusieron corazones en los ojos. Y me dijo, nosotros también tenemos interns, platicó conmigo, me dijo, aplica el año que entra aplicó a W. También otro verano en un departamento un poquito más bonito. Sí. Ya sabía un poco cómo funcionaba Nueva York. Y pues mis papás así de, ok, te vas a ir a Nueva York, o sea, te ayudamos, ¿qué necesitas? Trata de conseguir algo para que... Sí, para que sea entre las dos partes. Para que sea entre las dos partes. Y ya, ellos como que me dejaban hacer estas locuras, que se los agradezco infinitamente porque aprendí tanto y conocí a tanta gente en estos internships que todavía conozco. O sea, la chava que me contrató en W, me contrató en mi primer trabajo en Condé Nast. Entonces, como que siempre le digo a las generaciones que siguen que es el mejor consejo que les puedo dar. Conoce a todo mundo, aprovecha, ve a foros, conoce. O sea, imagínate ahora que puedes escribirle a alguien por Instagram. Claro. Antes tenías que agarrar el teléfono, mandar un fax. Así gestionamos esta entrevista. Sí, exacto. Y bueno, ya me gradué en la universidad. Yo me moría por irme a París un semestre y mi papá me dijo, ¿sabes qué? Ahorita no puedo. Vete cuando te gradúes, te ayudo. Pero si consigues un trabajo. Entonces me fui a vivir a París. Trabajé en una agencia de modelos, también increíble. Después conseguí un trabajo en las oficinas de Hearst en París, que era Harper's Bazaar, Mademoiselle. Dijo mi papá, ya, ahora sí ya vete a vivir con una roommate que ya estuvo. Yo te dije 3 meses, te vas a regresar 5 meses más. Encontré un trabajo donde me pagaban un poquito, y esa persona que me entrenó como intern en ese trabajo es una de mis mejores amigas, es mi mentora. Sí, ella ahora tiene su propia compañía en París. Entonces ya, trabajé ahí en el 2000 y ya me dijeron mis papás, vas a conseguir trabajo en Francia porque aquí y esto ya se acaba. Sí. Se acaba la beca. Se acaba la beca. Y dije, pues no, era imposible en ese entonces. Me voy a vivir a Nueva York en el 2000 y ahí es donde empiezo a trabajar primero en Mademoiselle, que es una revista que cerró Condé Nast. En ese trabajo me contrató la chava que me contrató en W en el verano, la misma persona de recursos humanos. Trabajé en Mademoiselle. Me recomiendo otra amiga para trabajar en Elle. Me voy a trabajar en Elle. Ayer trabajé para Nina García, que es una de las primeras
latinas, colombianas, que se vuelve editor-in-chief en Estados Unidos. Ahora es la editor-in-chief de Elle. Ayer la conocieron mis hijas en una venta de Prada, que se me hizo increíble que puedan conocer a una de mis primeras jefas y mentoras. De ahí, otra amiga me dice, están buscando a alguien en Vogue US. Y voy. Y empiezo a trabajar en Vogue US, me dan el trabajo y me acuerdo que mi jefa en ese entonces, Wendy Hirschberg, me enseña mi currículum con una nota de Ana que dice, Wendy, please see me AW. Y dije, no sé cómo me aceptaron trabajar ahí porque pues era mexicana. Sí. Siento que los perfiles de todas las personas que trabajaban ahí, me acuerdo en una entrevista, no ahí en particularmente, pero la persona de recursos humanos me dice, ¿cómo llega una niña mexicana a trabajar, a querer del Paso a quererse venir a trabajar en Nueva York? ¿Qué pregunta tan importante? Porque qué mensaje tan importante esa respuesta. ¿Qué pregunta tan importante? Porque yo hace 20 años no pensé en lo que me estaba preguntando. Sí. Ella no veía ese perfil de persona, no veía a alguien del Paso, a lo mejor no fui a una Ivy League, fui a la Universidad de Arizona, no era hija de un CEO, porque en ese entonces no todas, pero mucha de la gente que me rodeaba, pues o era modelo, o la recomendó Oscar de la Renta. Tenían un empujón. Tenían un empujón. Sí. Y yo no había llegado con ese empujón. Llegué agarrando el teléfono, haciendo mis propias relaciones que me recomendaran por mi trabajo, ¿no? Y pues se me hizo súper interesante y trabajar en Vogue US fue la mejor maestría que pude haber tenido. Ahí veía constantemente la energía que se hay y cómo Ana trata y bien lo hace en la revista, pues es un negocio, ¿no? O sea, mucha gente piensa que la moda es como superfluo y que todas nos las pasamos en town cars yendo a desfile y hay una gran industria detrás de la industria de la moda. O sea, hay trabajos desde como decía, la costurera, todo lo que involucra la industria de la moda creo que es súper importante y todos los trabajos que generamos como la industria de la moda creo que es importante y eso lo aprendí en Vogue US. Después de ahí me voy a trabajar a New York Times. Me acuerdo que en Vogue US entrevisté para un trabajo y no me lo dieron, era para ser directora. Y yo estaba devastada, ¿no? O sea, decía, Ana no me lo quiso dar. Hubo un fracaso previo. Hubo un fracaso. Y me acuerdo que pues sí era de, híjole, no me dieron este trabajo y no sé si vaya a crecer en esta revista. Claro. Ya, que si hay a dónde más crecer. Y justo unos meses después me buscaron del New York Times y me fui a trabajar en T, que me abrió un mundo enorme porque no era solo moda, era toda esta parte de estilo de vida. Trabajé para del periódico más importante del mundo. El periódico más importante del mundo, donde nos estábamos viendo justamente a la 8ª Avenida. Me acuerdo, ahí no solo entraban diseñadores de moda a ver a mi jefe, en ese entonces entró, me acuerdo cuando fue Vicente Fox, Obama, o sea, la importancia que era trabajar en ese periódico tan importante y en una revista, aunque era en el mero punto pico de la guerra en Irak y lo que era trabajar en un periódico en ese entonces, las dificultades que veíamos, o sea, antes de que agarraran la onda, como podrías decir, en la página de internet y lo que era ahorita, ¿no? O sea, punto débil del periódico y lo que era trabajar en la revista, que era una parte muy importante para el periódico y ayudaba a mantener las oficinas en Bagdad y toda la infraestructura del periódico. Pero más que nada, para mí personalmente aprendí mucho de Stefano en ese entonces, de esta parte de estilo de vida. Stefano era tu jefe ahí. Sí. Y lo que era diseño, moda, gastronomía, toda esa parte creo que para mí fue muy importante verla, haber trabajado ahí. Trabajé ahí 5 años, fue otro tipo de maestría. Y después me fui a trabajar a Interview, otra revista más de nicho que la fundó Andy Warhol con 2 directores creativos increíbles. Y después Stefano se va a W y yo me voy a W. Te jala. Sí.
Y luego ya llega la historia que conocemos de Vogue, ¿no? Sí. Años después, Vogue México y Vogue Latinoamérica. Me vine a vivir a México con mi esposo, que es mexicano, y me dijo, ¿te quieres ir a vivir a México? Y yo, yo nunca había vivido en México. Sí. Viví en El Paso, viví toda mi vida, todos mis veranos yendo a la Huasteca, a San Luis. O sea, tenía una parte como muy conectada con México, nunca con la Ciudad de México. Y mi esposo me dijo, nos vamos, y como que hicimos los números, tenía todo el sentido. En ese entonces yo sentía que también quería un cambio en mi trabajo. Nos venimos a vivir a México. Él empieza su trabajo. No me dice que está en pánico también por haber regresado después de 15 años a vivir aquí. Y acepto mi trabajo en enero y a él lo despiden en febrero. Uf. Y me dice, pues nos venimos aquí juntos de una decisión y pues ahora no me da más, vamos a buscar trabajo. Yo voy a buscar trabajo aquí porque pues tú ya tienes este trabajo que es súper importante para ti. Y pues hicimos una decisión de pareja, pues nos quedamos y él me dijo, o sea, este trabajo para ti es súper importante. Y pues él buscó otro trabajo y pues encontró algo más. Entonces como que sí, esa parte de, híjole, nos vamos a regresar, pero no, pero sí, o sea, como que para mí fue una decisión muy importante y creo que no sé si, siempre lo digo y como te decía, no sé si en Estados Unidos me hubieran dado el mismo trabajo. Bueno, obviamente no, porque hay una persona en ese trabajo, pero ¿cómo hubiera sido mi trayectoria si me hubiera quedado? Y creo que haberme venido a Vogue con ojos de una persona mexicano-americana, donde mi papá, por ejemplo, que era doctor, y cuando fue al Paso a su primera entrevista, le preguntaron su socio en ese entonces era carpintero. También le encantaba hacer casas como hobby. Cuando fue a la entrevista, le preguntaron que si iba al trabajo de obrero. Y mi papá dijo, no, vengo a la entrevista de doctor. Pero como que esos prejuicios que llegas a tener y esos obstáculos, me preguntabas de esos obstáculos, pues creo que a mí me ayudaron mucho esa historia que tuvo él de tener que decir, a ver, no vengo al trabajo, soy mexicano, pero estudié, soy doctor, o sea, vengo a esta entrevista. Para mí siempre me impulsaron mucho a seguir adelante, no había gente que se parecía a mí, pero yo quiero hacer esto y esto es mi sueño. Y sí, no te contesté la pregunta si me apoyaron. Obviamente me apoyaron muchísimo mis papás. Tuve el gran privilegio, no era hija de un CEO, pero pues mis papás me ayudaron con lo que se podía, ¿no? Si me mandaban $200 al mes. Siempre digo que sí fui súper privilegiada en ese aspecto porque lo fui, pero no fue fácil, ¿no? O sea, creo que para mí tuve muchas inseguridades que las sigo teniendo y creo que es una industria que genera muchas inseguridades. Entonces, siento que cada trabajo que tuve como trabajé todo lo que pude para poder hacer un excelente trabajo. ¿Cómo saltas esas inseguridades al día de hoy, Carla, con el puesto que tienes, en dónde estás, con el conocimiento que tienes? Porque me dices, todavía las encuentro. Sí, todavía las encuentro. Si te sientan en una segunda fila y todas las otras editoras de Vogue están en la primera, dices, no, espérame, ¿por qué? Y mando un correo a la marca y digo, ¿por qué estoy en esto si mi revista tiene más audiencia que 1, 2, 3, 4, 5 de estas? O sea, creo que pues las trabajo internamente y dices, porque como te decía, o sea, es una industria donde está basada en muchas cosas pues superficiales, ¿no? Pero las usas de trampolín. Sí, las uso. Para mí las uso de trampolín y creo que nada es fácil. O sea, creo que eso es algo que aprendí muchísimo de mi papá, que nada es fácil, y especialmente siendo como mujer y latina en esta industria. Pero como cuando yo digo, cuando me sientan en la segunda fila, digo, lo estoy haciendo por el territorio, porque somos México y merecemos una silla en la mesa. Claro. Y creo que para mí eso es algo que ha sido muy importante y que me apasiona mucho, es como hablar de México. Me acuerdo cuando empecé el trabajo, pues fue en el 2016, la elección en Estados Unidos fue como una
patada en el estómago para mí y Ujú. había mucha negatividad que estaba saliendo de... Porque en ese contexto estaba compitiendo Trump por primera vez Sí, y gana la exacto. presidencia. Y estaba hablando de mexicanos y que drogadictos. Y yo dije, sí, hay que cambiar esta narrativa Ujú. porque es tan... O sea, México y Latinoamérica tenemos mucho más que decir y hay cosas tan increíbles. Y creo que eso para mí fue algo que me impulsó a querer... Ujú. Somos una revista, una plataforma global. Sí. Y ahorita no solo nos ven gente de México y Latinoamérica, sino nos ven hispanohablantes en Estados Unidos, nos ven hispanohablantes por todo el mundo. Y que sientan ese orgullo que decir Vogue México está haciendo esto, pues a mí me encanta. Oye, Carla, en todo este lapso identifico que hay varios sacrificios, los mismos que sigues enfrentando hoy, el tema de venirte para acá, el tema de la pérdida del trabajo, por ejemplo, de tu esposo, pero también el tema de estarle, ahora sí que machacando, como decimos aquí en México, a lo largo de los días, a toda hora. Y quiero mezclarlo con una cosa que también me mencionaste, que es cuando le hablo a las próximas generaciones. ¿Sientes tú en una industria tan complicada que las generaciones siguientes están viniendo muy débiles sin tener disposición al sacrificio y sin tener disposición al esfuerzo? ¿O cómo te las estás encontrando tú en esa industria? Por ejemplo, en mi equipo, todo mundo sabe, o sea, sí, obviamente se trata de respetar las horas, no, pero, por supuesto, claro. pero todos, la verdad es que son sumamente súper dedicados. Ujú. Porque en la moda, pues trabajamos los fines de semana. El jueves tenemos un evento, se acaba a las 12 de la noche. Ujú. Ahí todavía tenemos que llegar a sacar notas, contenido. Entonces, sí para mí, creo que es un trabajo que va mucho más allá del 9 a 6. Sí. Y si no estás dispuesto a hacerlo, pues creo que ¿No es el trabajo? no es el trabajo para ti, porque sí es difícil decir de lunes a viernes voy a salir va a ser un trabajo de 9 a 6, Ujú. porque muchas cosas pasan y pues trabajar en un medio, trabajar en algo en el que estamos subiendo un medio digital impreso, pues pasan cosas y tienen que salir, ¿no? Claro, claro. 2 preguntas para cerrar, Carla, y que también mucha gente me las hacía. ¿Le reporta a Anna Wintour? Sí. ¿Tú hablas directamente con ella? ¿Cada cuánto? ¿Cómo es esa relación? Sí. Con un personaje tan emblemático. Bueno, pues sí, tenemos una junta para todas las Heads of Content, Ajá. una vez al mes con ella, donde obviamente le platicamos de lo que está pasando en nuestros mercados, si queremos compartir algo que estamos haciendo, un evento, lo que sea. La semana pasada hubo un evento que se llama Forces of Fashion en su oficina. Ajá. Y justamente la vi dar una plática. Y luego iba subiendo a comer yo, me la encontré en el elevador y me dijo, Carla, where are you going? Y le dije a comer y me dijo, no, come with me. Entonces me llevó a una comida a su oficina. Ajá. A saludar a un grupo de personas que son parte de un club que se llama Vogue 100. Les pidió que les platicara un poco de México y de Latinoamérica, lo que estaba pasando. Es una persona brillante, muy profesional, muy dedicada. No hay otra expresión más, no se le va ni una. O sea, la mujer está Sí. en todo, o sea, sabe un poquito, yo creo que sabe muchísimo de todo. A mí se me hace una de las personas más fascinantes e inteligentes que he conocido en mi vida. Nunca vas a tener una junta con ella de más de 15 minutos. Es eficiente. Pragmática. Sabe lo que quiere, es decisiva. Si tienes una junta con ella a las 8, más vale que estés listo a las 7:45, porque probablemente te va a hablar antes. Ajá. O te va a hablar alguien de su oficina diciendo que si estás lista. Ajá. Siempre tienes que estar lista. Cuando era asistente, mis jefas hacían citas afuera de la oficina con los diseñadores y la cita era a las 8 en la oficina de Marc Jacobs. Y si llegabas a las 7:30, ya habían empezado. Sí. Entonces, es alguien que le encanta la puntualidad. En París tuvimos una junta, llegué a las 9:01. Ya estaba ahí, estaba agarrando un café. Ajá. Llegué a las 9:01. Parecía que habían pasado media hora. Oye, y segundo, ¿cómo es una Met Gala?
¿Asistes regularmente? No asisto regularmente, pero cuando trabajé ahí 5 años y fui 4 años a trabajar, Sí. Y nos citaban a todas las asistentes o a editoras, ahí nos ponían como arriba del red carpet. Obviamente ha crecido. El primero que fui fue uno que era de Goddess, Sí. que me acuerdo que Tom Ford era el diseñador de Gucci, de Yves Saint Laurent. Y el último que fui era el de Dangerous Liaisons, creo que se llamaba, pero no, o sea, sí había, era como la alta sociedad de Nueva York, diseñadores, algunas celebridades. No era como lo que es ahorita. Okay. Ahorita es muchísima celebridad. Este año creo que lo van a hacer un poco diferente. Los hosts, ya ves, el tema de este año es como el dandy los dandies negros, ¿no? Los dandies negros, que me acordó mucho de una exhibición que vi en el verano de Harlem, del Harlem Renaissance, y de los pintores, y se me hizo como muy apropiado. No sé, me recordó esta exhibición que vi en el Met en el verano, pero pues la verdad es que no hay esa cámara cerrada, o sea, no puedes tomar fotos, entras, hay como una hora de cóctel, luego te llevan depende en qué parte sea del Met, pero hay una parte donde te llevan a la cena, hay un performance y es rápido. Ana se mueve rápido en todo lo que hacen, la cena nunca va a durar 4 o 5 horas. 4 o 5 horas. Sí. Es una mujer pues como muy eficiente. O sea, te sientas, todo el mundo te asignan una mesa. Me acuerdo como asistente llegó alguien y me preguntó dónde estaba su mesa y yo estaba así, if you don't tell me in 5 seconds where my table is. Y yo ya le encontré rápido su mesa, lo llevé. Pero es un evento pues divertido. Creo que lo más divertido son los afters. También. Ya me puedo imaginar. Sí. Ya me puedo imaginar cómo se han de donde poner. la gente como se suelta un poco, se cambia de outfit. Sí, ya no vas con todo incómodo, ¿no? Todo incómodo. Sí, exacto. Carla, te quiero agradecer muchísimo por haber venido a este podcast de Latinos, por inaugurar contigo la segunda temporada. Felicidades por lo que estás haciendo, felicidades por lo que has hecho a lo largo de esta carrera, por donde has puesto a México y por los estereotipos que has roto. Te agradezco muchísimo por estar con nosotros. Gracias a ustedes y ya sabes que soy fan Muchas gracias. De Carlos y de Latinos. Mil gracias, gracias. Carla Martínez de Salas en Apuntes de Latinos.